Podcast educativo, episodio número 260. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al Podcast Educativo, al episodio número 260 del jueves 28 de septiembre de 2023, el podcast en el que tratamos temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje, en definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Hoy episodio de jueves y de cambio de decena, 260 episodios. Muchas gracias a todos los que escucháis al podcast educativo y en especial a ti, sí, a ti, por tu cariño, por tu cercanía, por estar siempre al otro lado. Pues bien, hoy un episodio más en el que abordamos un tema realmente importante como es la inteligencia intrapersonal. Claro, ¿y qué tema no es importante, verdad, en esto de la educación? ¿Quieres saber todo lo que significa inteligencia intrapersonal? Ver cómo afecta, por ejemplo, a escolares con altas capacidades, entre muchas otras cosas. Bueno, pues ahora te lo voy a contar todo. Si no conoces el canal de Telegram del podcast educativo o no has entrado en él, pues hoy es el día. Hoy tienes que hacerlo sí o sí porque a la vez que te publique este episodio, subiré una escala para medir la inteligencia interpersonal e intrapersonal. No es la herramienta que suelo usar habitualmente, pero bueno, la verdad es que nos puede ofrecer una orientación muy interesante. Es una escala sencilla que nos puede dar una primera impresión. Así que ya lo sabes, en las notas del programa tienes el enlace y también puedes buscarnos en Telegram, en @podcasteducativo. Y es que ayer en el episodio 259 te hablaba sobre la inteligencia interpersonal y ya te dije algunas cosas sobre la inteligencia intrapersonal de la que hablamos hoy. En el episodio actual, en este episodio 260, voy a centrarme en la inteligencia intrapersonal. Ya sabes, esa inteligencia que hace referencia a la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, de reconocer y de entender nuestros propios sentimientos, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Como ya lo sabes, es una parte integral de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y es esencial para la autorreflexión, para el autodescubrimiento. Un escolar, bueno, cualquier persona realmente, pero aquí nos centramos en escolares, ya lo sabes, con una inteligencia intrapersonal bien trabajada, una inteligencia intrapersonal que pudiéramos cuantificar como elevada, bueno, pues tiene una profunda autoconciencia, se conoce bien, es capaz de autoanalizarse de forma objetiva y esto es fundamental. Por tanto, con esta inteligencia intrapersonal conseguimos evaluar nuestras propias habilidades, nuestras propias limitaciones, establecer metas personales y trabajar de la forma más eficiente hacia los logros, que nos mantenemos activos para alcanzar metas. Y además es que la inteligencia intrapersonal facilita la adaptación al cambio, la superación de obstáculos, el cumplimiento de todos los desafíos o de todas las metas que nos marquemos. Y esto redunda en que nos encontremos mucho mejor, en ese bienestar emocional, en ese bienestar psicológico general, que bueno, pues creo que es aquello que perseguimos todas las personas. Bueno, pues como has visto, la inteligencia intrapersonal pues es fundamental. Y ahora te cuento todo sobre ella, pero antes déjame recordarte que en Área44.es vas a encontrar todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con la evaluación psicopedagógica, apoyo escolar especializado, intervención psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más, ya lo sabes. Y ahora ya, sin más esperas, vamos a hablar de la inteligencia intrapersonal. Por si este es el primer episodio que escuchas o no has escuchado el 259, voy a hacer un brevísimo repaso de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que es donde se comienza a hablar, a describir la inteligencia intrapersonal. La teoría de las inteligencias múltiples, ya lo sabes, te lo contaba ayer, fue propuesta por Howard Gardner en el año 1983. Y esta teoría sostiene que la inteligencia no es un dominio único y unidimensional, sino que existen pues muchos tipos de inteligencia que reflejan las distintas formas en las que las personas podemos interactuar y obtener una comprensión y vivencia del mundo. Te las cuento muy por encima, no te cuento todo lo que te conté ayer. Si te interesa, puedes ir a escuchar el 259. Mira, la primera, inteligencia lingüística, la forma en la que usamos el lenguaje de manera efectiva, esa habilidad que tenemos para usarlo tanto de forma oral como escrita.
La lógico-matemática, la capacidad para resolver problemas lógicos, para enfrentarnos a retos matemáticos. La inteligencia espacial, habilidad para visualizar el espacio, para visualizar el trabajo en 3 dimensiones, para orientarnos, para trabajar con todas las cualidades de esa organización, de ese espacio que nos rodea y de las relaciones entre él con nosotros y de nosotros con él. La inteligencia musical, capacidad para comprender, para crear y disfrutar la música. Ayer te decía, no como un lenguaje musical, sino a nivel de las emociones que a mí me produce la música o la música que necesito escuchar, si es que esto sucede, en base a mis estados emocionales, la evocación que nos genera la música. Nos encontramos también con la inteligencia corporal o inteligencia kinestésica. Bueno, pues esa capacidad de uso del cuerpo para diferentes fines. Pues aquí una de las cosas que nos interesa mucho es cómo hace uso de su cuerpo para distintas actividades como deportivas, pero también como no deportivas. A veces la propia expresión a través del cuerpo es parte de esta inteligencia corporal. La inteligencia interpersonal. Ayer te conté mucho sobre ella, esa capacidad para entender y comunicarnos de forma efectiva con los demás. La inteligencia intrapersonal, de la que te hablo hoy, esa capacidad para entendernos y vivirnos y sentirnos a nosotros mismos y aplicar ese conocimiento a todo lo que nos sucede en el día a día. Y por supuesto, te comentaba ayer que había otras 2 inteligencias más. Una, la naturalista, añadida más tarde. No forma parte del primer equipo, vamos a decir, de inteligencias múltiples que describe Gardner, que bueno, pues esa habilidad para entender y relacionarse con el entorno natural, relacionado mucho también con tanto con la fauna como con la flora, muy importante. Y existe otra inteligencia, la existencial. Te decía ayer que es una inteligencia que se propone posteriormente también, pero que en este caso no es ampliamente aceptada. No todos los círculos que nos movemos en este campo pues la vemos como una inteligencia como tal. Lo vemos igual, ayer te hablaba de críticas también en el episodio 159, si quieres escucharlo para ver las críticas que tiene. Pero se ve que, bueno, pues esa capacidad que tenemos para abordar, para reflexionar sobre algunas preguntas fundamentales sobre la existencia, que en muchos casos, muchos críticos de esta inteligencia como tal, la sitúan en la inteligencia lógica. Pero bueno, si quieres más sobre esta teoría de Gardner, ayer te contaba más aplicaciones en la educación y algunas de las críticas, como la que te estaba contando ahora mismo. Y por no repetirlo todo de nuevo, pues ya lo sabes, puedes escucharlo en el episodio 259, en el ayer, en el que hablo de la inteligencia interpersonal. Pero hoy, inteligencia intrapersonal. Y la inteligencia intrapersonal, según la teoría de Gardner, la que acabamos de ver, es la capacidad que tenemos para entendernos a nosotros mismos, para entender nuestros sentimientos, también nuestros miedos y deseos, y también para hacer un análisis de nuestras capacidades, de nuestros puntos fuertes y también de nuestros puntos débiles. Es la inteligencia que podríamos decir encargada del autoconocimiento, de la autorreflexión. Fíjate qué importante es todo esto, ¿verdad? Permite muchísimo la introspección, ese mirar hacia adentro de nosotros mismos y el manejo efectivo de nuestras emociones. Si no manejamos bien nuestras emociones, es muy difícil que interactuemos de una forma válida con nuestro entorno y con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con todo lo que nos rodea. Ya lo sabes, todo esto es fundamental para la autorregulación, para algo como la autocomprensión, comprendernos a nosotros mismos y también para la autodisciplina. También tenemos que ser disciplinados. Y esto no es ponernos reglas y ponernos normas y no. Una vez que nos conocemos, una vez que entendemos nuestros deseos, que entendemos nuestros sentimientos, que entendemos todo sobre nosotros, podemos ser disciplinados en base a los actos que tenemos que llevar a cabo, las acciones, los pasos que hemos de dar. Y bueno, pues también habla de ese conocer nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Por tanto, esa autodisciplina, bueno, pues es muy importante. Y aquí vamos a entrar a hablar de la autorreflexión, porque la autorreflexión es un componente esencial de la inteligencia intrapersonal. Si tú eres padre, si eres madre, ¿qué espacio dejas a tus hijos para realizar estas tareas de autorreflexión? Y si eres docente, en el aula, ¿creas espacios de autorreflexión? Pues es muy importante que lo hagáis en ambos contextos, porque a través de la reflexión podemos entender mejor nuestras propias emociones, nuestras propias motivaciones, nuestros propios deseos. Y esto no se trata de que cuando hay un conflicto hagamos autorreflexión, porque tal vez sea el peor momento para hacerla, la verdad. Si yo estoy enfadado, si emocionalmente estoy a tope, si me han pasado muchas cosas que me han generado frustración, que me han generado malestar, que me han generado ira, pues no es el mejor momento para autorreflexionar. Tal vez al día siguiente, o tal vez 3 días antes, o una semana antes, sí, habría venido bien, o vendría bien trabajar en ese aspecto, trabajar en la autorreflexión, enseñarle a pensar en sus emociones cuando pasan esas cosas, a las motivaciones cuando también suceden cosas similares. Ese es el momento
ese es el lugar adecuado para hacerlo, no el momento del conflicto, que yo esto lo veo mucho, que cuando hay pelea, vamos a reflexionar todos. No, en ese momento es mejor otras muchas cosas distintas, pero esto no estamos preparados en ese momento para reflexionar. Yo creo que ningún adulto tampoco podríamos hacerlo. Si estamos muy enfadados, no es un momento para pensar porque no pensamos con claridad. La autorreflexión, además, nos lleva a un autocontrol mucho mayor. Nos lleva, es el camino más directo al bienestar emocional del que hablábamos antes. Para esto, no podemos practicar la autorreflexión un día y dejarlo ya, hazlo cuando quieras o no volverlo a hacer nunca más. Esto requiere que practiquemos de forma constante, que practiquemos de forma... Bueno, te daré algunas herramientas para trabajar esta autorreflexión, porque realmente merece la pena que invirtamos tiempo en esto. Y si hablamos de tus hijos de primaria o de tus estudiantes de primaria, pues con más motivo. Cuanto más tiempo tengan para trabajar en la autorreflexión, cuanto más lo practiquen, cuanto más espacio tengan para poderse conocer a sí mismos, pues mejor. Mayor bienestar emocional posteriormente. Luego te cuento algunas cosas que pueden hacerse. La inteligencia intrapersonal también está relacionada con muchas otras inteligencias. Ayer te expliqué, y no voy a volver a repetirlas, la relación que hay entre inteligencia interpersonal y intrapersonal. Por tanto, vete al episodio de ayer si quieres conocerla, porque es que volver a repetirlas que te contaría lo mismo otra vez, y no quiero contar 2 veces lo mismo en distintos episodios. Pero lo que está claro, y esto sí que lo quiero subrayar de una forma muy intencionada, es que una sólida inteligencia intrapersonal, de la que hablamos hoy, mejora muchísimo la inteligencia interpersonal. Es decir, si nosotros a nivel intrapersonal nos conocemos, manejamos bien nuestras emociones, manejamos bien nuestros deseos, conocemos bien nuestro control, sabemos cómo hacerlo, bueno, pues entonces esto implica que mis relaciones personales serán mucho mejores. Y si trabajamos bien la inteligencia intrapersonal, facilitaremos una mejor inteligencia interpersonal y esto permitirá, bueno, pues a que todos los escolares, permíteme la expresión, naveguen mucho mejor por sus relaciones con los demás, porque van a entenderlas muchísimo mejor. Esto es contrario a que una persona, un escolar, tenga una inteligencia interpersonal buena y una intrapersonal negativa o mala o baja. No es contradictorio en absoluto y de hecho lo veo con frecuencia, ¿eh? Pero muchas veces la inteligencia interpersonal, vamos a decir, positiva, frente a una inteligencia intrapersonal dañada o poco desarrollada, pues no es una inteligencia interpersonal bien asentada realmente. Esto tiene más que ver con habilidades sociales específicas, que ya hablaremos de ellas. La inteligencia intrapersonal es fundamental para otra cosa que vas a ver, bueno, pues la importancia que tiene, que es la toma de decisiones. Y es que la inteligencia intrapersonal juega un papel esencial en la toma de decisiones. Si lo piensas es muy sencillo de entenderlo, es decir, como comprendemos mejor nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nos controlamos mejor, pues podemos tomar decisiones de las que nos sentimos mucho más seguros y que son mucho más coherentes con nuestros objetivos, con nuestros valores, con la forma en la que somos nosotros mismos. Y lógicamente esto nos vuelve a llevar a una mayor satisfacción, a un mayor bienestar. Y por eso lo importante de dar ese espacio de autorreflexión para poder conocerse a sí mismos. La inteligencia intrapersonal, bueno, pues no es sencillo de trabajar, requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo y requiere también que la persona que lo hace, que el escolar que se enfrenta a esta tarea, bueno, pues tenga cierta voluntad de involucrarse, de investigar, de adentrarse, como quieras llamarlo, en sus emociones y en algunas situaciones que a veces podrían resultar incómodas. Esto no se puede hacer en grupos, no se puede hacer en el aula, esto hay que hacerlo uno a uno y la persona, cuando entramos en situaciones incómodas o de dolor, que lo haga una persona que sepa hacerlo, porque podemos hacer daño, podemos destapar la herida y no cerrarla y eso es mucho más contraproducente que cualquier otra cosa. Sin embargo, el crecimiento personal, la autorrealización que va a llevar a cabo esa persona, pues desde luego hace que este esfuerzo merezca la pena muchísimo. Te voy a contar algunas herramientas para potenciar toda la inteligencia intrapersonal que son realmente importantes. Ese espacio de autorreflexión del que te hablaba antes, pues mira, con esto lo puedes hacer aunque no estés todo el rato delante o aunque se te escape un poco el tiempo y no lo puedas hacer en el aula o en casa, que a lo mejor no estés todo el tiempo que te gustaría estar, pero lo pueden hacer tus hijos solo y lo pueden hacer tus estudiantes solos y requerirá que de vez en cuando les acompañes. Los diarios de reflexión personal es la primera herramienta que te digo.
Esto a todas las edades, todos los escolares, desde que sepan escribir, pueden beneficiarse de un diario de reflexión personal. Llámalo diario personal, llámalo diario de emociones, llámalo como quieras. Pero esto nos permite expresar pensamientos, sentimientos, preocupaciones, deseos de una manera segura y totalmente privada, sin miedo a que otro lo lea. Para esto simplemente es tan sencillo como, mira, este cuaderno va a ser tu cuaderno de reflexión, tu cuaderno de pensamientos, como lo quieras llamar, ponle el nombre que quieras. Y la finalidad es que escriban eso justo, sus pensamientos, sus sentimientos, sus preocupaciones. Adquirir esta dinámica desde pequeños es maravilloso, porque siempre tendrán un ratito para esto. ¿Tú como adulto tienes ratitos para tu reflexión personal? Muchas personas me dicen que su momento, adultos obviamente, su momento para pensar en estas cosas es justo cuando se tumban en la cama y se quedan dormidos pensando en sus reflexiones. No es un mal momento, desde luego, pero quizás es un momento que nos sirve para reflexionar, pero tal vez la parte productiva que viene posterior, que es la que tendrás que hacer personalmente tú con ese escolar que hace un diario de reflexión, pues no exista. Pero bueno, en cualquier caso, utilízalo porque es una herramienta muy interesante. También se habla mucho del mindfulness en el aula. A mí el mindfulness me gusta, pero bueno, me gustan otras cosas. Pero bueno, aquí simplemente puede ser una estrategia pues para aprender a hacer esa respiración consciente. Bueno, yo no soy muy partidario del mindfulness, la verdad, funciona, lo respeto muchísimo y lo he usado en algunas ocasiones, pero creo que para esto te lo cuento porque pues es una estrategia muy habitual de autorreflexión también, que se utiliza en los últimos tiempos. Antes el mindfulness, sabes que no existía, que se llamaba de otras formas, pero para autorreflexionar lo veo un poquito contradictorio quizá, porque esto nos lleva más a una situación de tranquilidad, de calma, de paz, ¿no? Bueno, no importa. Si te gusta el mindfulness, también es una buena forma de trabajarlo. Algo que tienes que trabajar sí o sí es el establecimiento de metas personales. Esto es fundamental. Ayudar a tus hijos o a tus estudiantes a establecer, a trabajar hacia metas personales, bueno, pues va a fortalecer muchísimo la inteligencia intrapersonal porque les va a dar una comprensión clarísima sobre sus valores, sobre sus intereses, sobre sus habilidades. Y bueno, esto es tan sencillo como vamos a sentarnos, vamos a pensar qué metas personales nos podemos plantear y esto lo hacemos a partir de objetivos personales y decimos, oye, pues mira, me gustaría, vamos a poner una cosa muy sencilla, me gustaría no enfadarme tanto con mis amigos cuando estoy perdiendo en un juego. Venga, pues objetivos, vamos a marcar pequeños objetivos, vamos a establecer pequeñas metas y vamos a ver cómo llevarlo a cabo. Esto es muy importante hacerlo, dar la herramienta, porque si te quedas en el deseo y en los objetivos y en las metas y no hay una herramienta práctica para hacerlo, no sirve de nada, porque no van a saber hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí se quedaría, pero importante. Y si no eres capaz de hacerlo, si no le puedes ayudar a tu hijo o a tu estudiante en esto, consulta en orientación o consulta a profesionales o deja que los profesionales llevemos a cabo esta tarea, porque es importante. El trabajar con metas personales es fundamental, es crucial. Si tú como adulto no lo haces, tienes que hacerlo. Es muy importante plantearte metas, si no, es que si no vamos a la deriva en todo. Y si vamos a la deriva los adultos, pues nos perdemos que no te puedes ni imaginar, pues los niños pues se pierden el triple que nosotros, lógicamente, ¿no? El análisis de fortalezas y de debilidades. Esto tampoco lo hacemos muchas veces los adultos y es muy importante. Pedirles a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, que hagan una lista de las cosas en las que se ven fuertes y de las cosas en las que se ven débil, tanto a nivel académico, como a nivel personal, como a nivel social, en todos los aspectos. Y después vamos a hablar con ellos. ¿Y por qué te ves débil? ¿Y por qué te ves fuerte? Y nos vamos al punto anterior, metas personales. Oye, ¿cómo podemos fortalecer este campo? ¿O cómo podemos reforzar esta fortaleza que ya tienes? Muy importante. Y eso también es muy importante trabajarlo a partir de espacios de reflexión. Que eso, bueno, pues realmente aporta muchísimo a todo. Crea un espacio, o bien en el aula o bien en casa, donde se pueda reflexionar. Una zona tranquila, puede ser el propio cuarto en casa, puede ser un sitio de tu casa en la que podáis estar tranquilos en algún momento, o que pueda estar tu hijo tranquilo, o en el aula, una zona, típico rincón de meditación, de reflexión, de pensamientos, como llámalo como quieras, da igual. Pero es importante que lo establezcamos, es realmente importante. Y luego hay otra tarea también que es muy importante, que es la de las discusiones en círculo. Esto viene de las aulas cuando habían, yo me acuerdo, en los años 80, muchas veces en las aulas había un circulito en el suelo donde nos sentábamos todos alrededor cuando queríamos hacer alguna actividad de estas. Bueno, pues va un poco por ahí. Esto es un poco complicado tal vez trabajarlo, porque los niveles de inteligencia intrapersonal que van a presentar nuestros estudiantes no van a ser similares, ni mucho menos. Esto es uno de los campos en los que mayor heterogeneidad nos vamos a encontrar. Vamos a tener estudiantes en el aula con un nivel de inteligencia intrapersonal altísimo, otros con un nivel de inteligencia intrapersonal bajísimo,
y otros que, bueno, pues que estarán pues más arriba, más abajo. Es decir, esto va a ser muy heterogéneo. Por tanto, trabajarlo en conjunto en el grupo, salvo que sean cosas muy básicas que faciliten la autorreflexión, es complejo. Y esto no siempre es sencillo lograrlo, por supuesto. Y bueno, pues hay que trabajarlo. Y por eso yo te animo, y luego te voy a hablar un poquito más de ello, a que si consideras que, bueno, pues que tu hijo o que alguno de tus estudiantes pueden sacar partido de estas herramientas que hemos visto antes, pues que te invito a que participéis en nuestras sesiones individuales o de grupo. Ayer también te lo decía, y hoy luego te voy a presentar esa gran receta que te decía ayer que cocinamos desde Área 44 para trabajar en estos aspectos. Pero antes me gustaría hacer algunas referencias a la inteligencia intrapersonal y a su relación con las altas capacidades. Y es que, como te decía ayer, los escolares con estas altas capacidades muchas veces se enfrentan a situaciones complejas, sobre todo a nivel de relación. Y también ayer te hablaba mucho de las relaciones personales. Interesantísimo que lo escuches. Si tienes un hijo o estudiantes con altas capacidades, tienes que escuchar también el episodio de ayer. Pero hoy me quiero centrar en la intrapersonal. Te volvería a repetir todos los puntos que te dije ayer porque existen otra vez nuevamente y los de la interpersonal de ayer son producto de la intrapersonal de hoy, pero me quiero centrar en otros aspectos y me voy a centrar exactamente en 6 puntos. El primero de ellos es el estrés y la ansiedad que pueden llegar a experimentar. Claro, tú imagínate la poca capacidad o la dificultad que puedan presentar para manejar sus emociones, sus pensamientos, sus conductas, para establecer metas. Bueno, pues eso produce un estrés y una ansiedad de un impacto elevadísimo que deteriora muchísimo el bienestar mental, incluso el bienestar físico, y esto va a disminuir el rendimiento académico y podría llegarnos a generar problemas serios de salud a largo plazo. Por otra parte, la baja autoestima, el autoconcepto negativo, lógicamente una mala autorregulación, pues va a llevarnos a una falta de confianza en nuestras propias habilidades y esto nos va a generar baja autoestima y esto nos va a generar autoconcepto negativo. ¿Y esto qué va a suponer? Pues va a suponer relaciones interpersonales afectadas, evitación de nuevas oportunidades y sobre todo desarrollar un miedo muy marcado y muy persistente al fracaso. El tercer punto es el comportamiento, nuestra conducta. Claro, si no tenemos todos esos aspectos que hablábamos anteriormente de autocontrol, de autoconocimiento, etcétera, pues vamos a tener conductas impulsivas, vamos a sentirnos totalmente frustrados la mayor parte de las ocasiones y esto nos va a llevar a situaciones de posiblemente agredir a los demás, física o verbalmente. La agresión conductual es muy habitual y lo vemos mucho y sobre todo en escolares con baja autoestima, con autoconcepto negativo y con poco conocimiento de sí mismos. Esto sobraría decírtelo porque ya te lo he ido comentando y lo sabes. Dificultades en las relaciones interpersonales. Lógicamente, mis dificultades de autorregulación, mi poco autoconocimiento, va a redundar en esos problemas para relacionarme con los demás. Y esto me puede llevar a un aislamiento social, a dificultades para trabajar en equipo, para construir amistades significativas y luego un rendimiento académico inconsistente. La falta de autogestión puede llevarnos a la procrastinación, me gusta muy poquito esa palabra, pero lo digo porque la entiendes seguramente, a no estar organizados en absoluto, a tener un rendimiento académico muy poco constante y esto, pues claro, va a generarnos también mucha más frustración. Nos puede llegar a desconectar del entorno educativo por completo, generando un desinterés y una desconexión debido a la falta de habilidades de autogestión. ¿Cuántas veces veo esto a cabo del día? Escolares que no saben autogestionarse, que no saben autorregularse, que no saben comprenderse a sí mismos, ya no solamente a nivel personal, sino a nivel de logro, a nivel de acción, a nivel de metas, todo lo que hablamos anteriormente. Si no me sé gestionar y me encuentro con un examen que tengo dentro de 2 semanas, ¿cómo gestiono yo ese estrés, ese miedo a lo mejor a que me salga mal? Las dudas que no comprendo que me generan un malestar terrible, que cada vez que pienso en el examen, me abruma, me sobrecoge. ¿Cómo lo gestiono? Lógicamente esto es muy importante. Existen sin duda alguna muchas estrategias para mitigarlo y aparte de todos los programas individuales que te hablaba anteriormente a nivel socioemocional, adaptar el entorno de aprendizaje, por supuesto incorporar muchísima atención a través de la familia, a través de los docentes, pero existen también otros programas como los que te estaba contando ayer y que te han anticipado hace unos minutos. Esos programas que hacemos grupales en los que trabajamos todos estos aspectos, tanto con niños con altas capacidades como niños que no tienen altas capacidades, pero tienen dificultades de inteligencia intrapersonal, porque todas estas dificultades que te acabo de contar las pueden tener unos y otros. Claro, fíjate, estos grupos son una actividad paralela al trabajo individual que hacemos, totalmente adaptado a las necesidades que pueda presentar a nivel singular cada uno de los escolares con los que trabajamos, pero estas sesiones grupales
constituyen un espacio donde fortalecer todas las habilidades que te he comentado hoy. La autorreflexión, el autoconocimiento, la autogestión. Ahí las escuelas adquieren unas estrategias que crean una comunicación interna muchísimo mejor, que trasciende a una comunicación mucho mejor con los demás también. Y nos entendemos mejor a nosotros mismos, entendemos mejor a los demás, resolvemos conflictos, generamos buenos vínculos. Bueno, pues todo esto se hace a través de 2 proyectos, como te comentaba. Uno específico de habilidades sociales y otro para escolares con altas capacidades, porque en ambos casos, inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal, pues son esenciales, son la base de todo. Hay muchas cosas más, pero estos 2 aspectos se trabajan sobremanera. Ya te contaré más adelante cosas sobre estos grupos. De todas maneras, tienes toda la información en area44.es, en nuestros teléfonos de contacto, y también te dejo el enlace a cada uno de nuestros grupos en las notas del programa, por si los quieres conocer. Haces clic, ves lo que hacemos y si te gusta, pues nos llamas o le ofreces nuestro contacto a las familias de tus estudiantes y así ellos podrán mejorar sus habilidades, podrán aprender a manejar conflictos, van a poder aprender a conocerse mucho mejor, podrán también aprender a autogestionarse, van a poder aprender a establecer metas, van a poder aprender a reflexionar, a hacer esa autorreflexión tan importante que teníamos anteriormente, y también realmente importante, lo que vamos a conseguir pues va a estar muy orientado a todo lo relacionado con nuestras habilidades, con el conocimiento de nuestras limitaciones, con la forma eficiente de alcanzar las metas que nos marcamos, la regulación emocional, la regulación de la conducta de forma efectiva. Bueno, pues todo eso es súper importante. Y eso lo trabajamos todos los días, así que si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros porque os esperamos con los brazos abiertos. Y aquí lo dejamos. Hasta aquí llegamos con este episodio número 260 del podcast educativo, en el que te he contado los principales aspectos de la inteligencia intrapersonal. Ya lo sabes, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, por escuchar el podcast educativo y bueno, pues por hacer que todo esto exista, porque si no nos escucháis, pues esto no existe, lógicamente. Y ya lo sabes, si te has quedado con ganas de más, newsletter educativa, canal de Instagram, canal de YouTube, todo ello en las notas del programa lo tienes enlazado. Y hoy más que nunca, canal de Telegram en @podcasteducativo en Telegram y también en el enlace de las notas del programa. Hoy más que nunca, ¿por qué? Pues porque unos minutos después de que estés escuchando esto te puedes meter ya al canal de Telegram porque ya tendrás esa herramienta, esa escala para medir inteligencia intrapersonal e interpersonal. Ya sabes que es una escala básica, muy sencilla, que puedes aplicar en cualquier contexto. Y nada más, nos escuchamos mañana nuevamente aquí a partir de las 7 de la mañana. Hasta entonces, que tengas un fantástico día.